Bienvenidos. El doctor Rafael Nieto Loaiza fue candidato a la presidencia de la República en la batalla interna del Centro Democrático. Escribe en muchos periódicos de Colombia, es analista, es internacionalista y es sobre todo un gran conocedor de la realidad nacional, esta compleja y tormentosa, y por eso es siempre interesante tenerlo aquí. Doctor Nieto, bienvenido. El gusto es mío, Juan, y muy feliz año para usted y para todos los televidentes. Bienvenido, un gusto nos da tenerlo aquí. Venezuela, tema obligado. Ese nuevo periodo que se le viene a Venezuela con la asunción al poder de Maduro ante un tribunal que no se reconoce, con un aislamiento internacional, por supuesto con un problema de legitimidad terrible, con investigaciones ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional. ¿Qué va a pasar en Venezuela? Juan, yo creo que en esta materia en particular, por primera vez en muchísimos años, la comunidad internacional se despierta y actúa. Y me parece que la decisión de la OEA de no reconocerle legitimidad a Maduro es una muestra de ello. Hace unos cuantos meses hubiera sido imposible que esa resolución saliera. Hay claramente un aislamiento internacional del régimen de Maduro. Y creo que en esta materia específica al canciller Holmes Trujillo y al presidente Duque les están saliendo bien las cosas. Hay un liderazgo que se siente. Pero dicho esto, yo soy bastante más pesimista. No creo de ninguna manera, Juan, que estas decisiones que han tomado algunos gobiernos latinoamericanos o la resolución de la OEA produzca un impacto en el cambio real de las circunstancias políticas en Venezuela. Ese es un régimen que está incrustado y que no va a salir porque haya o no haya presiones internacionales, que además ha sido criado bajo la tutela del régimen cubano, que creció, se expandió y ha sobrevivido por fuera de la OEA y en muchos casos con sanciones internacionales. Los venezolanos que hoy están en el poder, digamos, el socialismo del siglo XXI, la revolución chavista, lo sabe perfectamente. No creo, por tanto, que estas decisiones vayan a afectar la realidad política en Venezuela. ¿Pueden todos los países del mundo irse contra Maduro y él sigue ahí aferrado a su silla? Así es, y yo creo que eso es clarísimo. ¿Qué lo puede sacar de su silla? ¿Qué puede hacer que las cosas en Venezuela cambien, doctor Nieto? La economía y a partir de la economía una presión de la Fuerza Armada Bolivariana, de la Fuerza Armada de Venezuela, buscando la salida de Maduro. Pero en eso, y me parece que no se está poniendo suficiente atención, el régimen de Maduro viene cambiando desde hace unos pocos meses. Yo no sé si usted se acuerda, Juan, pero en las últimas conversaciones entre China y Venezuela, los chinos le recomendaron a Maduro que hubiese un cambio en la política económica. Le señalaron que el socialismo era un fracaso y que la prueba inequívoca del fracaso eran las circunstancias económicas que se estaban viviendo en Venezuela y que lo que tenía que hacer era girar a un modelo como el chino, es decir, un modelo de partido único donde no hay libertades civiles y políticas o son en todo caso limitadas y controladas, pero con una apuesta finalmente al capitalismo. Y ya hay unos signos de eso. Hace unas cuantas semanas liberaron más de 8.000 productos para importar en Venezuela, sin aranceles. Y el régimen venezolano ha firmado, ya va casi una docena, de convenios con compañías petroleras multinacionales, algunas de las cuales son norteamericanas y cercanas al presidente Trump, en las que se establece un modelo de fiducia especial que garantiza el pago para las inversiones que hagan estas compañías en el sistema petrolero venezolano. Ambos signos inequívocos de que hay un giro al reconocimiento de que el modelo socialista no funciona.
Y yo hago una pregunta que me parece pertinente. Desde la perspectiva estrictamente colombiana, y sabiendo usted y yo que lo ideal sería que hubiera un retorno a la democracia en Venezuela, al final, desde la perspectiva nuestra, lo que necesitaríamos es que ocurriesen dos cosas, como mínimo. Ojalá, insisto, el cambio final, pero al menos dos cosas. Uno, que frenara la migración, que ya es insostenible para el Estado colombiano. En las zonas de frontera, en Cúcuta, en Bucaramanga, en la costa Caribe, la carga que están ejerciendo los venezolanos sobre el sistema de salud y sobre el sistema educativo, solamente para nombrar dos de los efectos, porque ya es está inmenso. En Pereira, en el eje cafetero, en Bogotá, En todas partes. está por toda Colombia. Y es una presión sobre el sistema, demandando servicios. Hay ya un problema de seguridad asociado con algunos venezolanos. Nosotros necesitamos que frene la migración desde Venezuela. Esa debería ser nuestra primera preocupación. ¿Cómo se va a conseguir eso? Con una modificación del sistema económico en Venezuela. Es lo único que frena realmente la migración de allá acá. Pero todo eso toma mucho tiempo. No necesariamente, puede ocurrir más rápido si se aceleran las reformas en el caso venezolano. Pero lo segundo que nos debería interesar a nosotros es que si se producen las reformas económicas, nosotros volvamos a poder tener acceso a ese mercado, que alcanzó a ser de más de 6.000 millones de dólares en exportaciones para Colombia. Si nosotros finalmente tuviésemos de nuevo el mercado venezolano, con una economía que empezara de nuevo a crecer, el impacto económico en las zonas de frontera y la economía colombiana sería de una enorme magnitud y muy importante. Si usted me pregunta a mí, Juan, las dos preocupaciones fundamentales del Estado colombiano deberían ser, más allá de la modificación del régimen político, el que en Venezuela finalmente se logre controlar la migración y nos permita un acceso a un mercado. Le pregunto, en relación con el inicio de su intervención, la presencia china en Venezuela cada vez es más grande. China ha girado mucha plata, dicen que China tiene unos acuerdos por los futuros de petróleo, o sea, hay una marca china dura, y en la geopolítica global, esa base de China en este hemisferio también es una señal fuerte en relación con los Estados Unidos, más unos mensajes que manda la Rusia de Putin. Así es, pero así como a Putin le interesa mostrarle los dientes de vez en cuando a los Estados Unidos, a China no le interesa. La preocupación o el interés chino en todo el continente es fundamentalmente económico. No es otro, no es ideológico, no es político. ¿Y es qué? ¿Petróleo y tierras? Petróleo y acceso a ciertos recursos naturales, incluyendo minería específica y algunos productos que se pueden cultivar. Esas son las preocupaciones de los chinos. Entonces, ¿los chinos qué tienen hoy en Venezuela? Evidentemente, muchísimo dinero prestado, que saben que si sigue así la economía, no se lo van a pagar, no están dispuestos a seguir haciendo créditos puentes y por eso están presionando al gobierno chino. Y un dato adicional, me dicen de muy buena fuente que Bolsonaro le mandó el mensaje a los chinos de que presionaran ellos, los chinos, a Venezuela, porque o si no, él sería menos abierto a la presencia china en Brasil. Y me dicen también que los chinos recibieron el mensaje. La geopolítica en el continente está cambiando. Lo que yo creo es que no le podemos apostar, por lo menos no al inicio, a que haya una modificación del sistema político venezolano. Y que en cambio lo que sí es posible y deberíamos presionar es una modificación del sistema económico que nos alivie a nosotros del problema de migración y que nos abra los mercados. Doctor Nieto, usted que ha estado tan intensamente involucrado en la política colombiana, me lo traigo para Colombia ahora. Usted representó un sector muy importante dentro del Centro Democrático en las últimas elecciones y quisiera conocer su opinión sobre este primer semestre que cerró el 31 de diciembre el gobierno del presidente Duque. Juan, un semestre muy difícil por distintas circunstancias y condiciones. El presidente Duque no tuvo luna de miel, ni se le dieron los 100 días usuales que la opinión pública le da al presidente de la República para ir consolidando resultados. Recibió un país altamente polarizado y la prueba de ello es que cuando usted ve las encuestas del 7 de agosto
y las compara con los resultados de la segunda vuelta, el presidente Duque tiene la favorabilidad correspondiente a la votación que tuvo en segunda vuelta, 54%. Y usted sabe que lo usual es que un presidente sea elegido con un porcentaje de los votos, pero su favorabilidad suba en esas semanas entre la elección y la posesión 10, 15 o 20 puntos. Aquí no pasó. Aquí la gente que no votó por Iván Duque en la segunda vuelta nunca se montó en Iván Duque. El presidente Duque recibió el país con una favorabilidad idéntica al porcentaje de votos que lo apoyaron en segunda vuelta. Después de eso ocurrieron distintas cosas. Primero, una oposición hirsuta, agresiva de la izquierda en la calle, que se manifiesta además en las manifestaciones estudiantiles, que empieza a presionar sistemáticamente y a medir al presidente Duque. Segundo, una decisión muy desafortunada que hubiera sido fácilmente evitable desde el Ministerio de Hacienda de proponer, sin haber consultado antes al presidente Uribe y al Centro Democrático, la idea de la expansión del IVA a algunos de los productos de la canasta familiar que no estaban gravados. Y el Centro Democrático y el expresidente Uribe salieron a rechazarlo de entrada. Porque el costo político era enorme. Y en el momento en el cual el presidente Uribe y el Centro Democrático dicen que no a la extensión del IVA, en ese momento ya la posibilidad de extender el IVA a otros productos de la canasta familiar había muerto. No había ninguna posibilidad de que sacara un solo voto. Si el Centro Democrático no apoyaba esa propuesta, se podrá imaginar usted los otros partidos. Sin embargo, eso se hubiera podido evitar muy sencillamente, haciendo una llamada por parte del Ministerio de Hacienda al presidente Uribe y a la bancada del Centro Democrático y diciéndoles, vamos a proponer esto, ¿ustedes creen que esto tendría o no tendría apoyo en el Congreso? Hubieran sabido que no tenía apoyo ni siquiera dentro del partido. Aquí el gobierno se quedó con el pecado completo y sin el género, asumió todo el costo político de una propuesta muy impopular y nunca la pudo sacar adelante. Y eso le representó un castigo fundamental dentro de la opinión pública. Si usted agrega otros elementos, termina explicando por qué es la caída de la popularidad del presidente Duque. Que yo he insistido, no es dentro de aquellos que no votaron por Duque. Insisto, esos nunca se montaron en apoyarlo al presidente. La caída de la popularidad es en las propias filas, es en los votantes de segunda vuelta que empiezan a desgranarse por distintas circunstancias y condiciones. En el afán del presidente Duque, sano y bueno, de desmontar la polarización, decide ratificar a algunos funcionarios del gobierno de Santos. Y eso irritó mucho al Centro Democrático. Y a algunos otros partidos y movimientos que hacían parte de la coalición de segunda vuelta. Segundo, hace un gabinete fundamentalmente técnico donde no había en realidad sino dos políticos. Si usted quiere, tres, del Centro Democrático, dos, y uno tercero, que no era del Centro Democrático, pero cercano al uribismo. Carlos Holmes Trujillo en la Cancillería y Alicia Arango en el Ministerio de Trabajo. Y la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez. Pero todos los demás son técnicos, todos sin excepción. ¿Cree que el presidente, sin dar mermelada, debería garantizar algún tipo de representatividad con figuras reconocidas de otros partidos o sectores? Yo no tengo la menor duda de eso, Juan. ¿Debería ajustar el gabinete? No necesariamente el gabinete, déjeme y le hago el planteamiento. Yo creo que no podemos confundir la mermelada con la representación política. La mermelada es el acceso a los cupos indicativos, a los contratos, a los presupuestos, la negociación clientelista. Eso hay que erradicarlo en la política colombiana. Y si algún mérito tiene este gobierno del presidente Duque, y yo lo he dicho expresamente, merece que nos quitemos el sombrero. Es más, lo he dicho también, merece una estatua porque es el hecho político más importante en la lucha contra la corrupción en muchísimos años en Colombia, fue el haber parado la mermelada. Pero uno no puede confundir la mermelada con la representación política. Aquí, en los Estados Unidos, en Europa, en Cafarnaún, los gobiernos que vienen de coalición buscan que en el gabinete y en la conformación de los altos cargos, las fuerzas que hacen parte de esa coalición tengan representación política. Porque es lo normal. Aquellos que trabajan en una candidatura, en la búsqueda de llegar al gobierno, esperan legítimamente a ser parte de ese gobierno. Pero acá no ocurrió tal cosa.
Y eso generó que 2 de los partidos que habían apoyado en segunda vuelta se declararan independientes y no parte de la coalición de gobierno. Con eso en mente, doctor Nieto, y me hacen señas los productores que debemos terminar, usted lo que siente es que debería haber un ajuste en el tema de representatividad, no mermelada, representatividad en distintas posiciones, en responsabilidades de gobierno. Así es, yo creo que hay que hacer un ajuste, hay que generar espacios de representación política, no podemos permitir que haya grupos y partidos políticos que tengan control burocrático, pero que no apoyen al gobierno, y necesitamos que aquellos que hacían parte de la coalición tengan representación para conseguir algo que resulta fundamental para el presidente y sin el cual el éxito del gobierno queda en entredicho, que es gobernabilidad. Y esa gobernabilidad no puede ser a través de la mermelada, pero sí se puede construir a través de la representación política. Doctor Nieto, le agradezco mucho que haya aceptado esta invitación. Nos quedan muchos temas pendientes, pero esperamos pronto tenerlo aquí de vuelta en Al Punto. A usted, Juan, muchísimas gracias.